continuamos haciendo nuestras voces y bueno, con el tema del día, fundamentalmente la causa de Germán Lerche, un tema que tiene que ver con lo deportivo, un tema que tiene que ver con lo judicial y policial, pasa por aquí, por nuestras voces. Y tenemos 3 abogados prestigiosos de Santa Fe, uno que tiene que ver con la defensa de Colón, el doctor Ricardo Calvo Arrazola, y 2, la defensa del expresidente Colón, el doctor Luis Rossini, el doctor Gabriel Hernando. A los 3, muchas gracias por estar con nosotros, Gracias realmente. Al doctor Calvo Arrazola quiero preguntarle cómo vivió hoy a las 14 horas cuando ingresó a tribunales al despacho del doctor Darío Sancho, juez importante de Santa Fe, el doctor Germán Lerche, el presidente Colón, y usted, cuando se vieron, ¿qué me puede contar de esta audiencia, presenciando esta audiencia allí ante el juez? Tengo 2 impresiones, básicamente. Una, bueno, la alegría de que, en definitiva, el imputado Lerche comparezca y preste declaración indagatoria de una vez por todas, porque había pedido ser citado a indagatoria y luego hizo un planteo jurídico para no ir. Por un lado, eso es la parte positiva. Y la parte negativa, digamos que es una frustración muy grande. ¿Por qué? Porque yo hice un pedido especial, si bien es un derecho del imputado, hay que reconocerlo, sí. De prestar declaración indagatoria ante el juez y ante el fiscal. Sí. Es un derecho que tiene el imputado puede autorizar a la víctima, sí, en este caso el representante de la víctima, como somos querellantes nosotros, de poder escuchar cuáles eran los argumentos. ¿No se pudo dar esto? No se pudo dar, lamentablemente el imputado Lerche se negó a mi presencia, aparentemente la presencia lo amedrenta o le genera algún tipo de alteración. No puedo entender. Lo que me extraña, doctor Rossini, es lo que dice el doctor Calvo Arrazola. ¿No le permitieron ingresar? ¿Había algún tipo de temor para que no esté presente en la audiencia? No, la sala era muy chica, íbamos a estar incómodos, el doctor no puede participar, como coincido con el doctor que dijo es un derecho del imputado. ¿Usted está diciendo que el doctor está un poco gordito como para entrar a la audiencia? Diría eso, si bien hoy cuando me vio me dijo que... Bajé 28 kilos. Que bajé 28 kilos y que los había aumentado yo. Sí. No me refiero a eso, pero la sala era chica, no tenía sentido. Son 2 personas... ¿No tenía sentido que esté el representante de Colón? Seguro, porque no podía preguntar. Tiene prohibido preguntar, no podía participar, era solo para escuchar, y para escuchar no tiene sentido. Si va a leer el acta, si es que no la leí yo, la va a leer mañana seguramente. ¿Por qué entró con un móvil policial, acompañada por una persona de su estudio jurídico? ¿Por qué entró con un móvil policial el expresidente Colón? Entró con un móvil policial porque así lo dispuso la seguridad. Ahora, yo no quiero hacer apología del delito, pero no sé en qué hubiera terminado si Lerche decidía ir con su propio auto o llevado en un taxi y se bajaba e ingresaba libremente al tribunal. La entrada fue caótica, la salida fue magistral. La policía, creo que, si bien le agradezco el apoyo que le dio a nuestro defendido, creo que la entrada fue desorganizada y la salida fue genial, porque sacaron bien, sin ningún riesgo, tanto a Lerche. Bueno, la defensa creemos nosotros que nunca tendríamos que tener ningún inconveniente, porque obviamente no somos los responsables. Defensores técnicos. Somos defensores técnicos, tal cual. La asistente jurídica de nuestro estudio recibió un huevazo, Lerche recibió un huevazo y un piedrazo. Entonces, con ese criterio podría haber recibido un tiro también. ¿Usted cree que esto puede haber estado armado de alguien para atacarlo de esta manera, como dicen ustedes, a Lerche? Quizás le deba contestar a Razo. ¿Estaba armado algo esto? No, vamos a poner blanco sobre oscuro. Yo lo que repudio absolutamente cualquier acto de violencia, sí, pero la gente tiene derecho a manifestarse, sobre todo cuando fue víctima de un daño tan grande como se le causó, en la que su confianza, en su amor por el club, creo que tiene derecho a manifestarse y es un derecho constitucional. Ahora, tampoco, así como repudio cualquier acto de violencia, así y todo contra Lerche, también tengo que decir que los recursos públicos no pueden estar destinados a una persona que fue citada a prestar una indagatoria. Y se pudo haber prestado seguridad sin tener que trasladar los móviles policiales. Porque los móviles policiales están para cuidar a la gente que bastante descuidada está en la sociedad, y no para trasladar a un sujeto que está repudiado socialmente, pero en definitiva, se podría haber hecho perfectamente un sistema de control, como se hizo en la salida, como dice bien el doctor, sin utilizar los recursos públicos. ¿El doctor Lerche pudo hablar hoy? ¿Respondió preguntas del juez? Sí, contestó. No contestó preguntas. Que no. No contestó preguntas, declaró.
Declaró. A ver. ¿Ustedes le hacían preguntas? La imputación no. La imputación tomamos conocimiento en la propia audiencia. Nosotros no sabíamos de qué se lo estaba acusando hasta ese momento, a pesar de que hace 3 años y chirolita que estamos en el proceso. No se sabía de qué se lo iba a imputar. El doctor Arrazola antes dijo, la defensa había dicho hace 2 meses atrás que quería que lo imputen y ahora cuando lo llaman a indagatoria presenta un recurso pidiendo de que se suspenda porque no estaban dadas las condiciones. Es correcto. Yo no tenía por qué explicárselo antes, pero ahora lo hago público. Le estábamos diciendo al juez hace 2 meses atrás, llámelo a indagatoria para demostrar que no había elementos. El juez no puede llamar a indagatoria porque sí, tiene que haber algún elemento de convicción que cree en la mente del magistrado que está en condiciones de llamarlo a una indagatoria para que haga el acto de defensa. ¿Usted piensa que no hay ningún elemento? De hecho no lo había porque no lo habían citado durante 3 años. Si hubiera habido antes lo hubieran citado. No, pero lo que pasa es que el juez estaba esperando la pericia contable, por ejemplo, testimoniales. Por ejemplo. Bueno. Quiere decir que durante 3 años de investigación no había un solo elemento, que era cuando nosotros le decíamos al juez, llámelo a indagatoria, justamente para demostrar que no había elemento y por eso no lo llamaba. Cuando se realizó la pericial contable, cuando se tomaron algunas testimoniales, el juez se ve que cambia el criterio y llama a indagatoria. Para nosotros, esa pericial contable y esas testimoniales no cambiaron en nada lo realizado en la investigación durante 3 años. No cambiaron para nada. nosotros absolutamente nada. Es más, le voy a decir, mire, a ver, en este proceso lo obvio ha dejado de ser tal, ¿no? El contador. Vamos a hablar de la sustancia. Vamos a hablar de hechos. No te vayas como te fuiste en el proceso, en recusaciones, en apelaciones, en dilaciones. Vamos a hablar de hechos. ¿Cómo dilaciones? La defensa. Pero por favor, la defensa no hemos pasado 2 años litigando y ganando incidentes de archivo. Si hay algo que no hizo esta defensa es dilatar el proceso. Lo tuvieron primero que no sabían si mandarlo al sistema penal nuevo o al sistema penal viejo peleándose entre magistrados y fiscales. Pero eso no era un problema nuestro, ni tuyo ni nuestro. Por eso, estuvieron 8 meses peleándose, entre comillas peleándose, ¿no? Discutiendo técnicamente 5 meses fueron. Si correspondía al proceso penal nuevo o al proceso penal viejo. Luego sabía que quedaba de viejo. Luego hubo un problema de defensa. 2 recusaciones contra el juez que lo llevaron hasta corte. Es imposible. Perdidas en todas las instancias de recusación. Sí, después se opusieron dilatar. No vemos la hora de que salga una sentencia, doctor, para poder ir. No, pero me deja, porque si no, no puedo hablar. Bueno, vamos a tomar los tiempos, si no, yo te voy a demostrar que no es así. Yo hablo y después te habla, o al revés, como quiera, usted habló primero, yo le estoy contestando. Yo espero. A la persona que me está dando la palabra en este momento, que es el conductor del programa. Vuelvo sobre el tema. Tocó un tema que, mire, yo no le iba a tocar y lo traigo. La recusación. ¿Cómo usted puede pensar, si bien lo dijo la Corte, coincido, lo dijo la Cámara y lo dijo la Corte? ¿Cómo? La Corte no se pidió, pero mejor dicho dijo que no era un tema de Corte. ¿Cómo puede ser juzgado Lerche por alguien que va habitualmente a la cancha y que es fanático del Club Colón? Es imposible. Y así estamos yo sé que usted es conocido, sé que usted tiene contacto con el juez. Lo conozco porque va a la cancha, yo voy a la cancha y hago tribunal y lo conozco. Me parece perfecto. Me parece es que imposible. Es intachable que juez podría hacer un fallo. Será intachable. ¿Qué juez no es ni Colón ni Unión Santa Fe? Será intachable en los procesos que no quieren la condena pública que hoy se pide sobre Germán Lerche. Lo invalida. Ahora mire, sí lo invalida. Sí, mire, esto en cualquier otro país, o mejor dicho, en cualquier otra provincia, el juez se excusa, no se recusa. Se excusa solo, dice, no, mire, yo no puedo intervenir. Ejemplo, lo invito a que lea a Holmes, magistrado de la Corte Suprema de Estados Unidos, cuando le tocó juzgar a un tema del club donde él había jugado de chico. No puedo participar, dice, porque inconscientemente, aunque yo quiera ser objetivo, me va a influenciar el haber sido partícipe de ese club. Ahora parece que estamos enjuiciando. A ver, yo pregunto, te pido un segundo la palabra. No, estoy pidiendo y ya después. Te pido un segundo la palabra para contestar una cosa que realmente es una aberración. Déjeme terminar esto. Un minuto. Déjeme terminar, un segundo, por favor. Déjeme terminar. Pero eso ya está, ya pasó. ¿Sabe dónde va a encontrar una justicia imparcial Lerche? ¿Acá en Santa Fe? No, cuando se crucen los límites de esta provincia. Con un recurso ante la Corte de la Nación o los tribunales internacionales. Allí va a encontrar. Mire el juzgado federal. Están viendo que tienen que llevarlo a los tribunales internacionales. Pero no tenga duda. No tenga duda. No puedo creer. No tenga duda. No tenga ninguna duda. No tenga ninguna duda. Pero absolutamente ninguna duda. ¿Ustedes están imaginándose que Lerche va a tener una condena dura? Que no está
en la línea de pensamiento de usted. A ver, desde el punto de vista técnico-jurídico, lo de hoy, no hay una sola imputación concreta a Lerche. Bueno, a ver, doctora Calvo Razón. Bueno, primero vamos a hablar de la recusación que realizaron al juez en su momento. Hicieron 2 recusaciones, pero vamos a hablar de una, de las tantas que perdieron con costas a cargo de su cliente. Primero que acá no podríamos ser juzgados por nadie, porque si nosotros aplicamos el criterio de que por ser hincha de un club no va a poder juzgarse, o no vas a poder ser juez, a ver, vamos a hablar que es juez que investiga, no es juez que sentencia. El juez que está entendiendo la causa resuelve situaciones procesales y de investigación y eleva juicio. No es el juez que lo va a condenar a Lerche. Por ende, mal puede pensarse que puede ir para un lado o para el otro. Es el juez que investiga la causa, en el régimen conclusivo de causa. Eso por un lado. O sea que no se puede tachar, aunque sea un club de fútbol o no, por eso invalidarlo como juez de una causa, cuando es el que investiga fundamentalmente. Sí. Y después, ¿de qué se quejan si fue el mismo juez que le otorgó la probation y la suspensión de juicio a prueba, paga por la propia víctima que fue Colón, al señor Lerche? El señor Lerche fue juzgado en su momento, en realidad fue imputado por el delito de daño, por Darío Sánchez, y gozó del beneficio de la suspensión de juicio a prueba. Y hay que decir, que hablemos de hecho, que explique por qué lo pagó Colón. Porque la víctima del delito, paga la impunidad del propio Lerche. Quiero que lo explique acá. Esto lo dijo el tesorero Martín. Quiero que explique, porque habla que no hay hechos. Este hecho es puntual. Bueno. Lo dijo Marín, lo dijeron un montón de testigos, y existe en la pericial contable número de cheque, transferencia, compra del microscopio y donación perfectamente probado. Que me digan cómo defienden este tema. ¿Cómo defienden este tema? Perdón, lo último que digo, que los anales del derecho no tiene antecedentes jurídicos. Tiene que ser un buen abogado. Usted es un buen abogado. Son 2 buenos abogados para defender esto que está diciendo. Vamos a escuchar. Vamos por parte. Me va a enriquecer la verdad esto. Bueno, sí, por eso. Sí. En el tema de la Virgen, y que fue el juez Darío Sánchez, nosotros con el doctor Hernando no formamos parte de la defensa de Lerche en aquel momento. Sí. Si hubiéramos participado, lo hubiéramos recusado al juez por la misma situación que lo hemos recusado aquí. Dicho esto, pero hoy lo tenemos al juez Sánchez, y es cierto que es el juez de la investigación, pero sí puede procesar o no procesar, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí. Así que no es un juez menor, es el juez que investiga la etapa preliminar, si se quiere, del sistema de conclusión de causa. Respecto al tema puntual... ¿Decide o no decide? No decide, solamente decide sobre el estado procesal, digamos. No parece poco. Exactamente. No parece poco. O la elevación a juicio. No parece poco. Respecto del tema de esa imputación concreta que hace, que es una de las 21 imputaciones que hoy se le hace a nuestro pupilo, que es el haber abonado con un cheque perteneciente a la cuenta del Club Colón una probation que estaba en cabeza de 4 personas, que no recuerdo los otros que son, pero creo que uno es Garcés, si me ayuda, Marcelo Marianesi y otra persona más. Había 2 más, dos personas más en aquel momento. Forma parte de la estrategia de la defensa. Voy a correr un riesgo. La voy a hacer pública ahora, lo que voy a hacer por escrito, lo que vamos a hacer con el doctor Hernando en los próximos días. Mire, la Virgen, cosa que yo me enteré cuando vine, si bien lo había leído en los diarios, pero cuando vine a defender conjuntamente con el doctor Gabriel Hernando a Germán Lerche, la Virgen fue sacada, un desacierto. Le pido que tenga cuidado, por favor. Un desacierto total. Va a decir, no, la Virgen un desacierto total. Es sagrada para nosotros. Un desacierto total, estoy diciéndole. Aparte soy católico, apostólico, romano, practicante. Bien. Es más, mi hijo forma parte del Opus Dei, si quiere más que abogado. Un desacierto total. Pero total. Pero tengo entendido que fácticamente no fue nuestro pupilo quien lo realizó. Fácticamente. Independientemente de eso, la probation la hicieron... El cheque salió de la Caja de Colón. El cheque salió de la Caja de Colón y la probation la hicieron 4. ¿En qué marco? ¿En qué marco se hizo ese sacrilegio a la Virgen? En el marco del Club Deportivo Colón. No lo hizo Germán Lerche junto con otros 3 coimputados porque se le ocurrió ir a hacer un sacrilegio porque sí. Lo hicieron porque algunos jugadores, según me dicen, entendían que, un acto totalmente descabellado, coincido con usted, en que fue una locura esa que se le ocurre solamente a los jugadores de fútbol, algunos jugadores de fútbol, perdón. Sí. Bien. Es lógico entonces que la comisión directiva en ese momento haya dicho, como esto se hizo en el marco de la presidencia del club, de jugadores que formaban parte del club y de miembros de la comisión directiva
que formaban parte del club, que la provisión esa se paga a través de la compra de ese microscopio para donar, que el dinero salga de la arca del club. Ahora, ¿dónde está el delito? Usted me puede decir, ¿fue un acierto o un desacierto? ¿Correcto? Pero si lo aprobó la comisión directiva dijo, che, está bien. Todos los que pasaron por indagatoria y por testimonial decían que únicamente Germán Lerche era el que decidía y definía en esta comisión directiva. Bien, si usted es juez y nos está coimputando a nosotros tres de quién tomó este vaso de agua, obviamente que la defensa del doctor y del doctor va a ser se lo tomó Rossini. Y si me pueden meter leña del árbol caído, porque soy el que más habían nombrado, en este caso Germán Lerche, y van a decir se lo tomó Rossini. De ahí es imposible, porque los cheques los firmaban 3 miembros. Sí. ¿Correcto? Entonces, la compra del microscopio tiene ya una respuesta tácita, el doctor Arrazola, de que había 2 miembros de la comisión directiva que lo estaban Marcelo Marianesi y Marín, que era el tesorero, que dice que abusaron de su firma en blanco. Bien. Marín también está muy comprometido. Sí, pero él dice que él firmaba en blanco y que Lerche disponía de manda el muere a Lerche, pero también se manda el muere el mismo. Ahora, es muy difícil terminar una idea. Le agradezco mucho la invitación. Está muy bueno lo que estás planteando, pero vos me estás haciendo responsable de una persona jurídica de una cuestión penal. Y las personas jurídicas, hasta el día de la fecha, no son responsables penalmente. Son las personas físicas. Nosotros no me está entendiendo. No estoy entendiendo el planteo. Bueno, si no me está entendiendo, no es culpa mía. No puedo hacer algo para que me entienda. A ver. No estoy imputando a Colón. Estoy diciendo que la comisión directiva decidió pagar con plata del club. ¿Dónde está la acta de la comisión directiva? No está el acta de la comisión directiva. Ya se va a enterar cuando aportemos el elemento probatorio oportuno. No sé si va a ser el acta o van a ser los testimonios que acrediten esto. De hecho, ya tiene un indicio usted. Usted sabe que el derecho penal se prueba con indicios que llevan a presunciones. Bien, ¿cuáles son los indicios? 2 miembros de la comisión directiva que están firmando el cheque junto con Germán Lerche. Uno de ellos dijo que Lerche era el que definía todo. Sí, y lógico, porque es lo que vengo a decir yo, pero a mí que me prueben cómo no sabían de que la plata salía. Le quiero preguntar a Hernando, el doctor Hernando, porque es de Santa Fe. Usted es de Casilda, doctor. No pudiste justificarlo. Perdóneme. No me ofenda. Perdóneme. Un abrazo al amigo de Casilda, donde tenemos mucho trabajo también. Pero le quiero preguntar al doctor Hernando, él también habló desde hace mucho tiempo de esta condena social. Usted lo dijo recién. ¿Usted siente que el doctor Lerche está condenado socialmente por la gente y por los medios de comunicación de Santa Fe? Primero le quiero decir que estoy sumamente contento de ver este debate donde mis 2 colegas intercambian espadas como grandes lores. Y creo que así tiene que ser, y por lo tanto atentamente estoy escuchando. Yo lo dije el primer día, el día 0, que había 2 cuestiones acá. Una, la cuestión lógica y real de algo que aprendí con posterioridad, que son las pasiones por el deporte. O sea, indudablemente no tengo la suerte de ser fanático de ningún club. Alguna vez tuve alguna cuestión política, pero tampoco al extremo del sentimiento y la pasión. Y yo creo, como decía Patricia Sosa, que la pasión vence a la razón a veces. Desde el primer día, del día 0, sostenemos que esto es una cuestión política. Cuando hablo de política, hablo de política interna futbolística de Colón, al cual ni siquiera tomo partido, ¿se entiende? Porque no digo ni quién tiene la razón políticamente ni quién no. La condena social fue anticipada y no nos dieron ni siquiera la posibilidad del derecho a defensa, porque es la más complicada, digamos, no tiene los elementos procesales como para uno pueda ir apelándola. Con respecto a si hay situaciones adversas mediáticas, y a ver, yo quiero recordarle que las redes sociales hoy, por ejemplo, hicieron que desde el juzgado pidiesen que venga en vehículo policial el imputado porque temían por su seguridad, que hubo medios que daban domicilio de la mamá de Germán, domicilio de los hijos, tuvo violencia mediática. Insisto, yo no quiero entrar en el tema político usted me está preguntando si hubo o si hay una cuestión más allá de lo jurídico. Entiendo que por lo poco que hemos visto hasta hoy está muy cargado de política esto, de política interna, ¿no? Mirá, nosotros queremos como querellante que verdaderamente exista la condena jurídica.
Pero no hay cosa más fea y más grave que ser una apátrida. La apátrida es la persona que en el derecho internacional es considerado la persona sin nación. Es cuando uno es expulsado de una sociedad. Es tanta la repulsión social que dan por acreditado determinados hechos que quizás desde el punto de vista jurídico todavía no están acreditados, o están acreditados como indicios o como sospecha, en estado de sospecha, por eso fue indagado Lerche. Pero es tan grave la expulsión social que era en su momento, por los propios judíos y en algunas sociedades triviales, era el peor castigo. Ni la muerte, ni la privación de la libertad. Lo peor que le puede pasar a una persona es ser rechazado por su núcleo social. Esto le pasa a Germán Lerche. Y le pasa esto, ¿sabe por qué? Por dos cosas. La soberbia con la cual se fue del club, que hasta el día de hoy ni siquiera tuvo la delicadeza de pedir perdón, porque uno puede equivocarse cuando administra. Por supuesto que nosotros no creemos en la equivocación, sino que creemos en el dolo. Perdón, termino. No lo he interrumpido, pero hoy Germán Lerche en la declaración dijo que pudo haber cometido ser ilícito, pero sí algún error administrativo. Bueno. Que si había cometido errores administrativos, algún error disculpas. Que pudo haber cometido errores administrativos, pero ningún ilícito, claro. Ningún ilícito, pero sin embargo, en la justicia federal, que si había errores administrativos, le pedía disculpas al club por los problemas que le pudo haber traído, ya sea él en forma directa o algún miembro de su comisión. A ver, doctor Arrazola, se me está viniendo a la memoria uno de los casos que tengo entendido el juzgado está analizando seriamente, la venta del jugador de Colón, el enganche, que es de la zona de San José de la Esquina. Bertoglio. ¿Qué pasó con esa venta? Es una de las ventas la mayor venta de no fue imputado de eso. Hoy no fue imputado todavía de eso. No fue imputado. Todavía no. Fue imputado. A pesar de que hay tampoco fue imputado, perdón. Por eso le dije que la imputación de hoy. Yo desconozco la imputación. Porque de los 21 puntos que. Claro, si no lo dejaron entrar. No lo puedo. Estoy combatiendo con un colega prestigioso sobre un hecho que yo no pude participar por cobardía del imputado, porque no hay otra. Yo no podía preguntar. Pero si no conoce el doctor lo que pasó hoy, ¿por qué entonces no voy a conocer? Que hablemos lo que tuvimos adentro? ¿Por qué? Es que no va a poder hablar. Si no conoce. No, por favor. Escúcheme. ¿Y por qué imputaron entonces hoy? A ver, ¿de qué imputaron? Bueno, si me permite. 21 imputaciones, 22. ¿Dijiste 21. Vos? Perdón, 21. Todos los hechos encuadran en la figura de defraudación. No hay ninguno de asociación ilícita que usted comentó diciendo. Bueno, no puedo ser así. Perdón. Yo dije que hay dos opciones. Una, la asociación ilícita, y la otra, yo sé qué va a pasar. A ver, creo saber. Sí, porque yo sé que usted habla con el juez, pero no sabe más que nosotros. No, camino a los tribunales. Hoy, por ejemplo, quise hablar con el juez y no pude hablar con el juez, porque estaba esperándolo a ustedes. A ver, seamos sinceros, yo no lo estoy ofendiendo. Usted consulta al juez. No, usted no me mienta. Yo no le miento. Consulto y no se enoje conmigo. Usted consulta al juez. Y usted tiene línea directa con el juez. Y no me haga creer otra cosa, porque no tiene sentido. Yo no me enojo con usted. Pero no me diga cosas que no sabe. No, consulto a este juez como consulto a muchos. Usted sabe, antes de que pasen los pasos procesales, lo que va a pasar. Mire lo que usted dijo. Dijo recién. Sí. Me parece que van a citar a algunos de los testigos, lo van a transformar en indagatoria. Puede ser. Y dijo que, ¿cómo es el apellido del contador? SIC, perdón. Que a mí me sorprendió porque yo le voy a pedir a él. No estoy en indagatoria ahora. Yo casi que le firmo que eso va a ocurrir, salvo que el juez Sánchez vea esta nota y diga, no voy a citar a indagatoria porque si no tiene razón Rossini de que el periodismo se entera. Usted tiene mejor información que yo. Usted me está afirmando que así. Doctor, ¿qué problema hay que citen a Miguel Cid, que fue precisamente el abogado personal de Lerche con quien armó todo el entramado económico de defraudación a Colón, por favor? Pero corre por cuenta de la querella, obviamente, que nosotros si no le citamos va a ser pedido por tiempo. Cuénteme lo de hoy. Y si no, ya estoy hablando de otras notas. Seguimos hablando porque le estoy dando es un monólogo esto, ¿eh? No, estamos hablando. Es un monólogo. Si usted no participó. Bueno, por eso. No diga eso, está hablando también usted. A ver. 21 hechos le imputaron. En realidad, todos los hechos encuadran en la figura de defraudación. Ninguno en la asociación ilícita. Esos hechos de defraudación que le endilgan a nuestro pupilo, no estoy hablando si cometió el delito o no, a ver, estoy hablando técnicamente. De los 21, creo que, si no me falla la memoria, 3 imputaciones pueden ser delito. Después hay que ver si lo cometió Germán Lerche.
pero pueden ser delitos. Los otros 18 no son delitos. Eso es lo que dice usted. No lo digo yo. Dice el derecho. Lo dice el derecho. Bueno, pero no lo digo yo. ¿Por qué lo imputaron entonces? O sea, el juez está pensando en contra del derecho. No digo en contra del derecho. Hicieron una imputación. Tiene muchos años en el Poder Pero mire, Judicial. a ver, ¿qué es la indagatoria? Es el derecho de defensa material que tiene un imputado de un delito. Sí. Bien, tiene que ser precisa para que usted se pueda defender. Sí. Si yo le digo a usted, yo juez, lo estoy indagando a usted por un delito de una muerte en la calle por accidente culposo en accidente de tránsito, y le digo, se le imputa a usted haber atropellado a una persona. ¿Usted qué me va a decir? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué auto? ¿En qué ciudad? Bien, si yo le imputo a Germán Lerchi y le digo, por haber librado sabiendo que le iban a rechazar los cheques número tal, tal y tal, etcétera. ¿Cómo se defiende? Del etcétera. De los otros tres los tengo ahí. Del etcétera. ¿Cómo me defiendo? Es imposible. Bueno, mira, permítame, yo voy a defender la postura del juez porque entiendo que fue tan prolijo que previo a citarlo en indagatoria, que lo podría haber citado en indagatoria hace mucho tiempo y haber calificado de asociación ilícita y tenerlo bajo prisión preventiva, pero hace mucho tiempo. ¿Cómo no? Sin embargo, el juez fue tan prolijo y la fiscal fue tan prolija que mandaron a hacer una pericia contable con detalles precisos de cada movimiento financiero, con número de cheque, persona a quien lo cobró. O sea que mal puede decir el doctor que no se le dio el derecho de defensa adecuado, siendo imprecisa la imputación. La imputación fue precisa, fue concreta, hasta el número de cheque, hasta los bancos que fueron girados, y personas que cobraron, el descuento correspondiente, está todo en una pericial contable que es impecable, hecha por Germán. Le pido a los tres Gómez. Un minuto. Voy a tomar un poquito de agua, porque están tomando té y no me invitaron. Voy a tomar un poquito de agua. Sí. Y seguimos, le quiero preguntar a los tres. Pero yo me quedo con poco tiempo. Si Germán Lerchi puede ir preso. Después imposible, ya le digo imposible. Después de la pausa. Eso es lo que hizo usted. Es imposible. Después de la pausa hablemos. Seguimos haciendo nuestras voces y le pido mil disculpas a los televidentes y a los entrevistados del senador Trasferri, al concejal Giuliano, porque tenemos pendiente esta nota, la vamos a dejar para la próxima semana, porque este es el tema, la verdad, que la gente está pidiendo, gente de Colón, de Unión, de la sociedad en su conjunto, quiere que se resuelva. Y yo tengo una pregunta al doctor Calvo Razo. A ver, doctor, ¿puede quedar preso? ¿Ustedes se van a quedar... si es que sale administración fraudulenta, ¿qué pasa con asociación ilícita? ¿Ustedes van a hacer algo? Nosotros entendemos como querellantes que queremos una condena. Te repito lo que te dije hoy. Nosotros queremos una condena y queremos que esa condena sea ejemplificadora. Que los dirigentes se den cuenta que a los clubes, las asociaciones civiles sin fines de lucro se va a servirlas, y sobre todo a Colón. Y que no vuelva a caer nunca más un paracaidista del cielo como cayó este muchacho. Paracaidista. Pero por supuesto no tenía antecedentes en el club prácticamente. Era socio de Colón. Era socio de Colón, pero no tenía antecedentes políticos en Colón, por lo menos no había participado ni siquiera como vocal suplente en ninguna lista. No importa. ¿Cuántas elecciones ganó? Sí, ganó 3 elecciones. Y eso Hitler ganó 3 elecciones. Y sin embargo vimos cómo terminó en Alemania. Bueno, digo, porque si hablamos de que la gente porque vota, tuvimos un gobierno como el de Menem, que hubo 30% desocupados, o sea que y lo votó la gente. Bueno, perfecto. Se equivoca la gente. ¿Puede ir preso o no? Yo entiendo que sí, más aún que tiene agotada la probation. Agotada por el tema de la Virgen, pago por Colón, vuelvo a repetir. La víctima paga la impunidad del victimario. Tiene una condena de ejecución condicional de 2 años en suspenso, por supuesto todavía no está firme. Los doctores seguramente la apelarán, en algún momento eso va a quedar firme. Yo creo que va a quedar firme, la firmeza se adquiere en la Cámara de Casación, es decir, por más que vayan con recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la firmeza de la condena de Lerchi va a quedar en casación, por lo menos en el fuero federal. Completamente equivocado. Bueno, yo entiendo que sí, que la firmeza se adquiere ahí. No obstante, sí, puede ser motivo de recurso de revisión por la Ley 48 en la Corte Suprema, y eso va a tener influencia en el fuero provincial. Porque acá en el fuero provincial no va a poder obtener el beneficio del artículo 26 en el caso que la pena sea inferior a 3 años que la condena de ejecución condicional. Por ende, si no es por prisión preventiva, por ser jefe de una asociación ilícita, lo será cuando sea condenado oportunamente y exista el tribunal correspondiente que lo condene. Pero no me cabe ninguna duda que va a tener una condena.
que va a tener la condena. Sí, y de prisión. ¿Usted qué dice? ¿Puede ir preso Lerche? Es imposible. Es imposible. Completamente imposible. Pero es técnico esto, no es una adivinanza. Hoy está acusado en el juzgado provincial e imputado por un tipo de defraudación. En el juzgado federal, en un fallo donde la defensa realizada con el doctor Hernando, y así lo han replicado todos los medios, como un éxito total porque pedían 3 años de cumplimiento efectivo el fiscal y salió con 2 años en suspenso, pero que en realidad eso va a ser revisado. El mínimo. Y ahí, sí, el mínimo le dieron, con lo cual fue un gran éxito de la defensa, porque se fue caminando a la casa en libertad, igual que hoy. La duda es la siguiente. Creo que hay un problema técnico, que sí, el programa no es el ámbito para discutirlo, pero no coincido para nada con la parte querellante, con el doctor Arrázola, cuando dice que la firmeza termina en casación. Para nada, la firmeza no termina en casación. Sin embargo, en casación esto se va a dar vuelta, lo de los 2 años. Se va a dar vuelta. En el provincial, en el juzgado provincial donde fue a declarar hoy, si usted me dice técnicamente no puede salir jamás una condena, pero vamos a suponer que como estamos dentro de la provincia de Santa Fe y que el juez es hincha de Colón, salga condenado. ¿Correcto? Salga condenado. Y que en la apelación salga condenado. Ahora, porque la Cámara de Apelación... ¿Cómo el juez de instrucción va a condenar? Realmente estamos hablando salga de... procesado y luego condenado. Doctor Rossini, También, salga procesado el juzgado que tiene que condenar es otro, no es el doctor Darío Sánchez. Salga procesado por Darío Sánchez y luego condenado por otro juez de Santa Fe. Que hincha de Colón de Unión, vamos a elegir. Un juez de acá, de Santa Fe, hincha de Colón, de Unión, de no sé qué otro club, disculpame, no son 2 clubes. No, pero de los grandes sí, pero debe haber clubes más chicos también. Hincha del club que fuere, mientras sea habitante de esta provincia y más que todo de esta zona, no lo puede dictar jamás le van a dictar un fallo favorable al imputado por la sencilla razón de que lo matan los hinchas. ¿Dónde lo tenemos que jugar? ¿En Tanganica? No, en Tanganica no. En Tanganica no. Cuando esto pase a la Corte de la Nación, o la Corte de la provincia, que, a ver, si bien está dentro de la provincia y tendrá también ese fervor, entiendo que es un organismo diferente. Pero vamos a suponer Corte de la Nación para sacar a la provincia de Santa Fe. En la Corte de la Nación nunca va a tener una condena. Ahora yo le pregunto, ¿por qué usted puede detener a alguien con una condena que no está firme? ¿Cuándo lo puede detener? Peligro de fuga, entorpecimiento de prueba. ¿Bien? Sí. Acá, peligro de fuga, tiene presión domiciliaria en el country, como dice él, una condena social que no sale de la casa. Con lo cual estuvo siempre a derecho. La pena en expectativa hoy también es como un criterio muy importante. Sí, pero tienen que estar los tres criterios dados en conjunto. Si se hubiera querido fugar Germán Lerche, ya se hubiera profugado. Correcto, antes que lo indaguen. No lo hizo, no lo piensa hacer, no está en su esencia. Ni siquiera se mudó de ciudad porque le quedaría mucho mejor irse a vivir a Rafaela nomás. Está viendo Santo Tomé, no Santa Fe. O a Rosario. No está viendo Santa Fe. O a Rosario. Santo y en Tomé, un club, en un country privado. Santo Tomé se entiende que forma parte, pero no puede salir a la calle. Y esa sí coincido con usted. Una de las pocas cosas que coincido es que la condena más grande que tiene no puede salir de la casa. Coincido con usted. Es la condena más grande para un ser humano. Sí. Es una prisión domiciliaria. Vamos a ser claros. Es una prisión domiciliaria. Fíjese cómo tuvo que trasladarse hoy. Es una prisión domiciliaria. Si se hubiera querido, pero no irse para escaparse de la justicia. Me voy a conmover ya si seguimos con... No para escaparse de la justicia. Si hubiera querido vivir más tranquilo, se hubiera mudado a Rafaela, a Rosario o a Buenos Aires. ¿Correcto? Sin embargo, no se mudó. Tiene la decisión férrea de seguir viviendo en el mismo lugar que siempre, salvo que se mude de casa por algún otro motivo, pero no de ciudad. Quiere decir que no hay peligro de fuga. Entorpecimiento probatorio a 4 años, no tiene ingreso al club, imagínense, no hay ningún entorpecimiento probatorio. Los testigos declararon, no hay ningún entorpecimiento probatorio, la pericia contable se hizo. ¿Cómo hacen para detenerlo? Explíqueme. En el federal tiene una condena sujeta, suspendida, ¿no es cierto? No de ejecución. Independientemente que se dé vuelta o no, como le expliqué recién en casación, e independientemente que va a adquirir firmeza recién con la Corte de la Nación. En el provincial no va a tener condena firme, no va a haber condena firme y no hay peligro de fuga. Ahora, yo quiero decir también, le pregunto al doctor Hernando, más que una pregunta también una opinión, porque cuando ustedes tomaron la causa Lerche estaba en el tercer subsuelo, debe estar todavía en el tercer subsuelo, porque hay una condena social realmente en Santa Fe hacia él, pero ha salido en libertad, ha salido caminando las 2 veces. ¿Esto es un triunfo? ¿Usted lo considera un triunfo como estudio jurídico, Rossini Hernando?
Creo que lo hemos charlado oportunamente. A ver, el triunfo es de la justicia y el triunfo es de la verdad. Cuando nosotros nos sentamos por primera vez acá en un debate con el colega, en el cual él estaba un poco más ofuscado que hoy no está tan enojado conmigo, la imputación era $1,5 millones que tenía de que le había dado Grondona para pagar una deuda con el Atlantic, una caja en Suiza, y hoy estamos discutiendo quién pagaba el choripán o los panchitos. Creo que de alguna manera lo único que no hemos podido dar vuelta, y ahí sí deberíamos ser magos y no lo somos, hay actitudes personales que son las que tienen que hacer el cambio del problema más grave que se está reflejando acá, que es lo único que estamos coincidiendo los tres. ¿A qué se refiere? A la condena social. A la condena social. En la cual, lo dice el doctor, contento, yo no tan contento, mi colega no tan contento, hoy tiene una situación real, hoy fue terrible. A ver, hoy tuvimos que salir en patrullero, y subir a patrullero, porque realmente era una violencia física pero que realmente es repudiable en todo sentido. Entonces, hay un triunfo en la defensa. Bueno, lo único que podemos decir, desde el punto de vista social nos está costando horrores, desde el punto de vista de la justicia el doctor ha sido tan claro que no puedo ni abundar. Una alfombra roja me parece que no está para ponerle a leer. De todas maneras, la justicia hablando de alfombra roja. ¿Sabe qué? Mire, yo creo que el Erche lo de la condena social tendría que revisar él también quizás un poco su forma de ser. Y esto es ¿En qué sentido su forma de ser? Sí, esto es una crítica a nuestro pupilo, que me hago cargo yo, ¿no? Es decir, independientemente de que él es inocente y no cometió ningún ilícito, y así lo declaró hoy ante la justicia, y yo estoy convencido de eso, también sé que en lo deportivo, el club pasó por un descenso, hubo una quita de puntos, y eso duele, y las pasiones de fútbol son pasiones de fútbol, y eso duele. Yo creo que él nunca se dignó a pedir una disculpa a Colón, al mundo de Colón, al socio de Colón, quizás por algunos errores que llevaron a cometer, por ejemplo, que se haga una quita de punto a Colón, o algunos errores deportivos, o lo que fuera, o lo de la propia Virgen, es decir, una disculpa abierta, llana. Y yo creo que eligió los medios de Buenos Aires para hablar. ¿Cómo? Eligió medios de Buenos Aires. Eligió medios de Buenos Aires, y coincido con usted. Eligió los medios de Buenos Aires para hablar y no los de su ciudad. Coincido con usted en eso. Ese es un error de nuestro pupilo, pero bueno, será su forma de ser. Eso hace que socialmente, independientemente que con el descenso solo alcanza para que lo quieran condenar, pero eso hace que socialmente ni siquiera se pueda empezar a dar vuelta esta situación de alguna manera con el paso del tiempo. Entonces yo creo que Germán tendría que hacer una disculpa generalizada. Vuelvo a repetir. Vamos a juntarlo con el doctor Carlos Rosa, a lo mejor en la cancha, con algunos dirigentes. Con mi colega no tengo problema, pero yo no me juntaría jamás. Pero está bien, leche con usted para que le pida disculpas. No, creo que al que tiene que pedir disculpas, perdón, a ver. Él tiene que recibir la condena jurídica como corresponde para que no suceda nunca más esto, y va a suceder, va a haber condena. Y el tema de que vos me decías, el error administrativo es no pagar una deuda, no fue un error, no pagar una deuda. Hubo dos condenas, una por FIFA y otra por el TAS notificada. Le pidió la AFA 3 veces que pague al Atlante el dinero que se le debía. Ordenó 3 veces la AFA que le descuenten los puntos, terminaron descontándole los puntos, que nos costó a nosotros, pero bueno, pero es parte de la historia también, y es parte de la condena social. Eso nos costó a nosotros descender de categoría, que tuvo una repercusión económica también, porque no solamente casi nos morimos todos los hinchas en el corazón que sentimos a Colón, lo amamos a Colón como lo amamos, porque sentimos el dolor de habernos ido a la B injustamente después de pasar 12 fechas siendo puntero de campeonato y sin poder contratar porque los jugadores habían quedado libres por falta de pago. Entonces el perjuicio también fue económico, porque dejamos de cobrar y de percibir los derechos de televisión de un equipo de primera división. Y bajaron los ingresos de la República Argentina, estaban en la misma situación. Nos bajaron los ingresos al menos del 10% que cobraba Colón. Es más,
dejó a Colón empeñado 2 años y medio, que son cosas que no se imputaron todavía. ¿Y los puntos para Rafaela de Marchi? Pero, bueno, eso es otro tema. Bueno, ¿y los puntos para Rafaela de Marchi? También es reprochable a los jugadores. Yo también conozco la historia. Completamente de acuerdo. O sea, Marchi vino acá si eso a voltear a ver, si no me cabe ninguna duda. Si eso estamos hablando de lo deportivo. Está bien, y si no hablando de lo deportivo. Pero lo de Marchi se pierden 3 puntos y no se va a Lo deportivo tiene trascendencia económica. Pero yo quiero hablar la última parte ya. Ustedes, porque hay 2 posibilidades, reitero, la asociación ilícita, cosa que me parece que se está alejando. ¿Ustedes van a poder ir esto a la justicia? Nosotros vamos a acatar lo que defina el juez, porque entendemos que el juez es el único sujeto procesal que puede determinar, calificar los hechos que tienen naturaleza sospechosa de delito y calificarlos. Y vamos a aceptar, en la medida de que el procesamiento no estemos de acuerdo con algo, tendremos la herramienta procesal para apelarlo o no. El Lerche no va a aceptar el fallo que se conozca. Que no va a ser un fallo, va a ser un auto interlocutorio. No puedo saber si es procesamiento. No puedo saber si el procesamiento o no. ¿Cómo va a ser? Lógicamente. De todas maneras, lo que sí le quiero decir es que la asociación ilícita, vayamos a la definición del código, ¿no? Y no hay posibilidad alguna. Tampoco hay posibilidad que quede detenido si no tiene una condena firme. Es decir, eso seguro, eso se lo firmo. Si ocurre algo de eso, que quieren imputar por asociación ilícita o detenerlo antes de que haya una condena firme, va a ser un escándalo. Un escándalo. No tenga duda. A lo mejor la sociedad prefiere un escándalo y que pase esto, ¿no? Bueno, pero hay que ver la sociedad jurídica también. El juez se tiene que animar a hacer una cosa como esa. Se llevaron el programa. Nuestra voz se fue para ustedes. Pero habló todo el tiempo. Después voy a controlar bien el tiempo. 2 contra 1 y hablaron todo el tiempo. Sí, hoy me decía el doctor. Soy el que menos hablo, doctor. 2 contra 1 vienen por mí, dice el doctor. Pero de todas maneras quiero contar que hoy así chiquitito, hoy el doctor Germán Lerche pidió perdón al Club de sus Amores. Es un avance. ¿Quién sería el Club de sus Amores? Colón, obviamente. Colón. Yo te agrego a esto. Hay un avance para nosotros de la defensa que no suscribimos nunca a las notas de yo lo que voy a decir que la soberbia no es nuestra consejera en estos temas. Ustedes querían que haga declaraciones en los medios. Yo lo que voy a agregar es que no contestó preguntas e impidió al representante de la víctima participar como oyente para tener argumentos, al menos para discutir acá. Yo acá vengo sin ningún tipo de conocimiento sobre lo que sucedió hoy. Pero la verdad que como representante del club, no merezco que no me hayan dejado participar. Cierro. El lugar era muy chico para que entre. Vamos a ver, la chicana, no. Se notó en este debate que no tenía los conocimientos del doctor Arroyola de lo que pasó ahí adentro. Gracias a los 3. Gracias a ustedes. Esperemos que se pueda dar un debate en la justicia también, como quieren todos los actores. Nos despedimos, se nos hizo corto el programa y volvemos a disculparnos con la audiencia por la desprolijidad del debate, pero me parece que enriquecedor porque el debate se hizo como siempre aquí en Nuestra Voz. Hasta la semana que viene.